Bienvenidos al canal de Malpensante. No olvides suscribirte y agregar like. Hoy, Juan el Bautista. Según el Evangelio de Lucas, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, Isabel, Lucas 1:15. Esto sugiere que Juan tuvo una conexión especial con Dios desde su concepción. En cuanto a su educación y formación espiritual, se cree que Juan se crió en el desierto, donde recibió la palabra de Dios y se preparó para su ministerio, Lucas 1:80. No se menciona específicamente quién le enseñó la palabra de Dios, pero se supone que su madre, Isabel, y su padre, Zacarías, ambos justos y temerosos de Dios, influyeron en su formación espiritual. La Biblia dice que Juan crecía y se fortalecía en espíritu en el desierto, Lucas 1:80, lo que implica que tuvo una preparación divina y una conexión especial con Dios que lo preparó para su ministerio como precursor del Mesías. La razón por la que Juan el Bautista bautizó a Jesús no se debe exclusivamente a que eran familiares. Aunque la relación familiar entre ellos es mencionada en los evangelios, la razón principal se encuentra en la misión y el papel que Juan tenía en la preparación del camino para el Mesías. Juan el Bautista había sido elegido por Dios para cumplir una misión específica, preparar el camino para la venida de Jesús, el Mesías. Su bautismo era un símbolo de purificación y arrepentimiento, y Jesús, aunque sin pecado, se sometió a este bautismo para identificarse con la humanidad y cumplir toda justicia, Mateo 3:15. Además, el bautismo de Jesús fue un momento clave para la manifestación pública de Jesús como el Hijo de Dios. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma y la voz del Padre Celestial lo proclamó como mi Hijo amado, Mateo 3:17. Esto fue un momento crucial para la confirmación de la identidad de Jesús y el inicio de su ministerio público. En cuanto a por qué Juan fue el que bautizó a Jesús, se puede inferir que fue debido a su papel como precursor del Mesías y su reconocimiento de la autoridad y santidad de Jesús. Juan había estado preparando el camino para Jesús y había anunciado su venida, por lo que era apropiado que fuera él quien lo bautizara, cumpliendo así con la misión que le había sido encomendada. Juan el Bautista es una figura fascinante y compleja en la Biblia. Aquí te presento un perfil detallado de su vida y ministerio. Orígenes familiares. Juan el Bautista era primo de Jesús por parte de madre. Su madre, Isabel, era pariente de María, la madre de Jesús, Lucas 1:36. La tradición sostiene que Isabel era hija de Ana y Joaquín, y que María era su prima hermana. Otras versiones dicen que María era hija de Ana y Joaquín, e Isabel prima de María. Generalmente se acepta que Isabel es prima de María, y que María es hija de Joaquín y de Ana. Vestimenta. Juan el Bautista se vestía de manera sencilla y austera, con un cinturón de cuero alrededor de sus lomos, Mateo 3:4, Marcos 1:6. Llevaba un vestido de pelo de camello, que era un tejido grueso y resistente, adecuado para el clima desértico. Esta vestimenta era típica de los profetas y predicadores judíos de la época. Ministerio y mensaje. Juan el Bautista era un predicador y profeta que se centró en la predicación del arrepentimiento y la preparación para la venida del Mesías. Su mensaje era claro: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 3:2. Juan bautizaba a las personas en el río Jordán como símbolo de purificación y preparación para la venida del Señor. Relación con Jesús. Juan y Jesús eran primos, y Juan reconoció la divinidad de Jesús desde el vientre de su madre, Lucas 1:41-44. Cuando Jesús se acercó a Juan para ser bautizado, Juan se opuso inicialmente, reconociendo su propia indignidad, Mateo 3:13-15. Sin embargo, Jesús insistió, y Juan lo bautizó. Durante el bautismo, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma, y una voz celestial proclamó: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia", Mateo 3:17. Análisis del bautismo. El bautismo de Jesús es significativo por varias razones. Reconocimiento de la autoridad divina. Juan reconoció la autoridad divina de Jesús y se sometió a ella. Inicio del ministerio de Jesús. El bautismo marcó el inicio del ministerio público de Jesús. Manifestación de la Trinidad. El bautismo de Jesús reveló la Trinidad: Padre, la voz celestial, Hijo, Jesús, y Espíritu Santo, la paloma. Muerte. Juan el Bautista murió decapitado a manos de Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, debido a la petición de Salome, hija de Herodías, esposa de Herodes, Mateo 14:1-12, Marcos 6 y 14:29. Herodías estaba resentida con Juan porque él había condenado su matrimonio con Herodes, quien había divorciado a su esposa
anterior. Perfil psicológico. Juan el Bautista era un hombre apasionado y convincente, su predicación era intensa y persuasiva. Valiente y decidido, no temía enfrentarse a los poderosos y defender la verdad. Humilde y sumiso, reconocía su propia indignidad y se sometía a la autoridad divina. Personalidad apasionado, Juan era un hombre apasionado y ferviente en su fe, lo que se refleja en su predicación y llamado al arrepentimiento. Valiente, no temía enfrentarse a los poderosos y defender la verdad, incluso si eso significaba criticar a los líderes religiosos y políticos de su época. Humilde, reconocía su propia indignidad y se sometía a la autoridad divina, preparando el camino para el Mesías. Determinado, estaba comprometido con su misión y no se desviaba de su propósito. Características emocionales. Intenso, Juan era un hombre intenso en sus emociones y expresiones, lo que se refleja en su predicación y estilo de vida. Comprometido, estaba profundamente comprometido con su fe y su misión, lo que lo llevaba a hacer sacrificios personales. Empático, aunque era un predicador severo, mostraba compasión por las personas y las guiaba hacia el arrepentimiento y la salvación. Estilo de pensamiento. Teocéntrico, Juan centraba su pensamiento y acciones en Dios y su voluntad, reconociendo la autoridad divina en su vida. Profético, tenía una visión profética clara y comunicaba mensajes divinos con autoridad y convicción. Simbólico, utilizaba símbolos y metáforas para comunicar verdades espirituales, como el bautismo y el arrepentimiento. Relaciones interpersonales. Directo, Juan era directo y claro en sus interacciones con las personas, sin temor a confrontar a los líderes religiosos y políticos. Respetuoso, mostraba respeto por la autoridad divina y por las personas, incluso cuando las confrontaba. Mentor, guiaba a las personas hacia el arrepentimiento y la salvación, preparándolas para la venida del Mesías. Este perfil psicológico se basa en las descripciones bíblicas de Juan el Bautista y puede ser utilizado como una herramienta para entender su comportamiento y acciones en el contexto de su ministerio. Hasta acá el video. Malpensante es un canal de enseñanza y explicación de temas teológicos, demonológicos, filosóficos y de interés general entre otros, por lo tanto no se toma partido por ningún culto o credo en específico. Recuerden que todo proceso de libertad de culto o libertad de pensamiento filosófico no debe entorpecer la convivencia y diversidad de cultos o creencias. Soy Malpensante. Relatar, contar historias y ser un crítico es mi labor. Hasta pronto.